Bienvenidos a otro capítulo de Blananas, donde aquí hablamos de todo para no dejar nada en el tintero. Esto con el fin de que podamos seguir evolucionando al menos un poquito aquí con nuestro amigo Frailejón. Bueno, señores, señoras, yo les quiero compartir un poco lo que aprendí hablando con Cami, con el vecino del Dalai Lama. Cami es una belleza de ser humano. Es un espíritu de mucha luz, muy bonito lo que él está aportando a la gente hoy en día y con sus talleres y las cosas que está dejando, como para que los demás podamos seguir evolucionando menos un poquito. Y vean, yo me llevo algunas enseñanzas que espero que también a ustedes les haya marcado un poco el proceso de él. Lo primero es la importancia de la profundidad. Yo recuerdo, pues hablando con él, no lo profundicé mucho. Aquí se los comparto, pero cuando viví yo en un estado de depresión clínica, varios años, yo recuerdo a Pepe Bayona, que ahí lo teníamos en la foto, aquí se los voy a mostrar de una vez. Pepe, recuerdo que él siempre me decía, lo que vayas a hacer, nunca lo hagas desde la superficie, siempre desde la profundidad. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Nada, pañitos de agua tibia, me decía. Como profundízalo, enraízalo en ti. Y al introducirme en el budismo zen y ese proceso de transformación espiritual, recuerden que el proceso de sanar es muy doloroso. El proceso de la transformación espiritual tiene que ver todo, pero menos con construcción. Realmente, crecer espiritualmente es un proceso muy destructivo. Encogió una talla y algo. Y esta vez se va a quedar así. Cuando digo destructivo, es porque uno tiene que ir cortando muchas cosas. Es duro. Es fuerte hacer los procesos de sanación. Eso es como una piedra pómez, pero en un sentido más metafórico, espiritual. Porque hay que empezar a quitar mucha capa, mucha vaina que realmente uno ha venido con los años tratando de construir una coraza para protegerse de futuros eventos que de pronto van a ser para algunos muy lamentables. Pero cuando a veces me dicen, antes cuando daba terapia, en psicoterapia, me decían, es que estoy mamado a comer mierda. Yo les decía, vean, entre más mierda mejor, más abono tienen. Hay que saber muy bien cómo abonar ese proceso. La idea no es acostumbrarse a esa mierda, ¿no? Eso tampoco. Pero es saber muy bien que cuando la vida nos está dando un momento bastante fuerte, como esos, abónenlo. Y eso es algo que quiero que ustedes se lleven, la profundidad. Independientemente de sus credos, de sus religiones. Vamos, de mis mejores amigas. Una hermana para mí es cristiana. Uno de mis mejores amigos, que es un hermano también para mí, es musulmán. Otra gran amiga mía hace muchos años que la amo con todo mi ser es judía. Es decir, yo soy como un Benetton de amigos, madre, tengo de todos lados. Mejores amigos por siempre. Y yo siempre les digo a ellos, independientemente de cuál es su inmersión espiritual, a dónde están haciendo esa inmersión, yo digo, la mejor religión igual de todas es lo que el corazón dicta. Si estás obrando mal desde mente, sentimiento, es decir, corazón y espíritu, pues tu religión obviamente, claramente va a ser muy mala. Entonces, en este enfoque es la profundidad, independiente. No, por eso no queríamos, eso lo dejamos incluso bastante establecido con Camilo, no queremos que ustedes se lleven que esto, la profundidad es más desde el budismo, es como una especie de evangelismo que estamos intentando hacer. No, para nada. Es algo que a mí me sirvió. A Cami le sirvió mucho el budismo del tibetano. A mí me sirvió mucho el budismo zen. Independientemente de lo que ustedes quieran hacer esa inmersión, ojo, vuelvo y reitero, es con profundidad. Porque hoy en día la gente quiere hacer en su camino, que es respetable, pero ojo, porque eso puede hacer mucho mal a largo plazo. Que en ese proceso ustedes estén haciendo un turismo intelectual, un turismo espiritual y hacen un sincretismo, como yo digo, un tamal mal amarrado espiritualmente hablando, donde cogen de un poquito y de otro y demás y se vuelven placebos. Y hay que tener mucho cuidado, vistos de la parte de psicología clínica, se los digo, hay que tener mucho cuidado con esos placebos que tenemos. Porque al final esos placebos lo que intentan de alguna u otra forma es dar una sensación de bienestar, pero no sanan. Entonces, esta es la segunda cosa que les quiero dejar.
el proceso de sanación. El proceso de sanación es doloroso. Y yo recuerdo muchos años dando terapia a cientos de pacientes que tuve todo tipo. De hecho, inclusive me metí a hacer intervención a suicidas y pacientes con depresión clínica. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! Con abusos sexuales, entre muchos otros. Y cuando les hablaba del proceso de sanación, es el proceso que en lo personal quiero dejar de ustedes, que es la famosa alegoría de la caverna de Platón. De hecho, Sócrates nunca dejó nada escrito, nunca. Platón era, como yo digo, el ñoño, ahí tomando nota de todo y dejó todo menos mal escrito para su profe Sócrates, que quedara un poco del legado. Y había una cosa que Sócrates hablaba que era la caverna, que hoy en día se le dice que la caverna de Platón. Y es, Platón habla sobre, hace mucho tiempo atrás, les vamos a dar unas imágenes para que entiendan mejor. Platón decía que en el mundo, en la vida como tal, existen esas personas que están esclavizadas. Decía que estaban un esclavo encadenado con unos grilletes claramente en pies y manos y estaban viendo en el muro que se estaban reflejando ciertos objetos cuando atrás los custodios de la caverna pasaban con las antorchas y pasaban con ciertos objetos e iluminaban en la caverna donde estaban estas personas casi como fuera un cine, veían esos objetos ahí pasar. Y ellos creían que eso era la vida, que la vida era lo que estaban viendo en esa proyección. Ellos llamaban esto, denominaron más bien Platón, el mundo de las sombras, de la ignorancia. Llega un momento que ese esclavo se libera de esos grilletes y empieza a curiosear y empieza a irse poco a poco a subir por pues, todos los túneles de la caverna hasta llegar a la luz, hasta llegar a la superficie. Claramente al inicio la luz le da muy duro. El mundo de la luz significa el mundo del conocimiento, de la sabiduría. Entonces la luz le da muy duro y al inicio el esclavo se refugiaba debajo de un árbol que le estaba proporcionando claramente pues, sombra para que él estuviera como en esa zona de confort mientras tanto. Y él desde debajo de la sombra, como tal en la sombra, veía que mientras que pasaban ciertas personas con objetos, veía que inclusive el reflejo que estaba haciendo el sol cuando pegaba al objeto y se impregnaba la sombra en el piso, él entendía que realmente lo que estaba él viendo toda su vida y los demás esclavos de la caverna no era simplemente una proyección y que eso no era así. ¿Y él qué hizo? Bajar a la caverna y decirle a los demás esclavos: parceros, oigan, les cuento que lo que está pasando y lo que ustedes están viendo es una proyección por Tintín, y empieza a explicarles. Claramente los otros esclavos le dijeron: usted está loco, hermano. Las cosas no son así. Y él dijo: los voy a liberar para que ustedes vean. Los esclavos le dijeron: ¿usted nos liberan? Usted nos va a liberar y nosotros lo matamos. El otro dijo: uy, no, parce. Así no. ¿Qué hizo entonces el esclavo? Se fue otra vez para arriba y volvió entonces al mundo de la luz. ¿A qué voy con esto? Cuando hablábamos con Cami de todo este proceso, es la importancia de cuando él estaba viviendo su propia caverna y todo lo que él iba haciendo al inicio, un poquito de esto, un poquito de otro, ese turismo que a veces nosotros podemos estar, y está bien. A veces necesitamos viajar por muchos lados para ese viaje más largo que debemos tener es llegar acá. Y está bien tener ese turismo espiritual, pero no quedarnos en ese momento, que es lo de la barcaza, cuando yo les hablaba, es cuando las personas cruzan el río pero siguen cargando la barcaza. Cami ya logró experimentar a través de ese turismo que tuvo y llegar a donde algo que él resonó profundamente, como ese enamoramiento que tuvo con su maestro, visto desde un aspecto espiritual claramente. Pero fue algo muy bonito que él vivió. Y todos debemos pasar por esos procesos, como lo decía Sócrates en la caverna, la alegoría de Platón. Es indispensable nosotros saber muy bien cómo trazamos un camino para poder llegar a donde queremos, a ese mundo de la luz. Lo que sucede con la vida, y esto no se los dirán en la escuela, es que es cruel y es difícil y no tendrán oportunidad de triunfar a no ser que peleen. Y identificar cuáles son esas proyecciones que nosotros creemos que se reflejan de lo que creemos que es la vida
identificar si eso es una realidad. El mundo de las sombras, que a veces las personas pueden estar, a veces compran ideas de otros, de lo que está atrás. Más allá de que sean vasijas o esto, ¿no? Son proyecciones que, por ejemplo, voy a tocar unos temas acá obviamente, pacientes que tuve sin decir nombres, pero es cuando uno analiza personas cuando han tenido abandonos. Abandono puede ser por padre o por madre. Y cuando tienen esos abandonos, van a tener, ojo, si no sanan esos fantasmas, tarde que temprano esos fantasmas se convierten en demonios. Y esos demonios, como tal cual, veámoslo como un exorcismo, las personas no lo sienten ahí y están muy, muy, muy arraigadas en nuestro inconsciente. Y el inconsciente manipula el 90% de nuestras acciones, decisiones, intenciones, emociones y pensamientos diarios. 90%. ¡Rabia! ¡Dejas felicidad! ¡Miedo! ¡Sal de ahí! ¡Envidia! ¡Celos! ¡No peleen por quién quiere más al amor! Ojo, inconscientes. No somos conscientes de ello. Entonces, el día de mañana, ¿qué va a pasar? Posiblemente esa persona, hombre o mujer, cuando ha sufrido un abandono, va a buscar quizás en sus parejas particularidades de un padre. O quizás, peor aún, va a tener un fuerte resentimiento a la imagen masculina o un fuerte resentimiento a la imagen femenina. ¿Y qué va a estar buscando? Como decía Freud, prácticamente ese complejo de Edipo y complejo de Electra. Busco en mi pareja una madre que me abandonó. Busco en mi pareja un padre que me ha abandonado. Y así sucesivamente. O también, de alguna otra forma, se van despertando otros demonios que cuando no se hace el proceso de sanación, como Cami lo decía, más allá de buscar la felicidad, es buscar la tranquilidad. Y la tranquilidad ya sea acá. No en ese proceso de, como en las películas que vemos de comer, rezar, amar. Son placeos en cierta forma, son necesarios para el proceso, son necesarios. Pero a la larga tenemos que ir más profundo y poder encontrar esos momentos que tanto nos asusta, prender la luz y encontrarnos con esos demonios, esos fantasmas y decir, ya no tengo miedo. Porque muchas veces las personas lo que hacen es cierran la puerta y la cierran con llave y dicen, allá yo no quiero entrar en esa oscuridad. Sanar es un proceso doloroso. Sanar en ese proceso de un crecimiento espiritual no es constructivo, es destructivo y es duro. Y muchas veces las personas buscan más bien refugios de placebo porque se sienten bien, pero no quieren ahondar y no quieren profundizar. Y lo que hacen es que viven en un mundo de victimización, echando la culpa a los demás. Todos tienen la culpa, yo no. Y ese es el tercer aspecto que quería tocar, que para un proceso de sanación, independientemente del credo, la vertiente espiritual, religiosa en la que se estén encontrando, es que logren hacerlo desde la humildad, que es la antítesis del veneno del orgullo. Sentirse orgulloso uno mismo está bien y es bonito. Cuando uno ha tenido momentos de crecimiento, decir, me siento muy orgulloso de lo que he venido trazando. El problema es cuando ese orgullo extrapola y se lleva a un momento más tóxico. Toda emoción no es buena ni mala. Bueno y malo es lo que hacemos con ellas. Sentir orgullo está bien. Ser una persona orgullosa es distinto. Ay, gracias a eso ahora me siento muy bien. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Vegeta? Y ahí empieza a enmascararse o a eclipsarse un poquito el proceso de la humildad. Y para mí la humildad es uno de los valores, más que los valores, son las virtudes más lindas que puede tener una persona. La humildad de poder aprender, no solo de los demás, pero también de uno mismo. La humildad de reconocer en qué estaba obrando mal. La humildad de reconocer que realmente también yo tengo mis problemas y también pues no soy perfecto y que tengo muchas debilidades. Eso es algo importantísimo para ese proceso de crecimiento espiritual. Y poder, obviamente, en esa trayectoria, en esa senda, independientemente de la que ustedes están tomando, encuentren muy bien con qué es lo que resuenan. Y vean esos venenos que a veces nosotros podemos llegar a tener. Uno de los venenos que se habla en el budismo, no hablar de los 5 venenos del budismo, pero uno de esos venenos es la ignorancia. Y ojo, ignorancia no es, que eso se lo aprendí de hecho un maestro de Argentina, muy bonito que lo conocí, argentino-japonés. Él decía, ignorancia no es ausencia de conocimiento.
Ignorancia es creer que lo poco que sé es lo suficiente. Por eso hay que reconocer en el proceso de crecimiento espiritual qué tan ignorante soy. Y a veces nosotros vivimos enfrascados en ese proceso de aprendizaje en cuatro momentos que yo quiero compartirles a ustedes. Les voy a dar esta imagen para que lo entiendan mejor, y hay 4 procesos en el aprendizaje en todo sentido, no solamente en el camino espiritual, sino también 5 emocional, si lo podemos establecer así. El primero es el incompetente inconsciente. El incompetente inconsciente es aquel que no es consciente de sus incompetencias. Es decir, una persona muy orgullosa, una persona quizás arrogante o que critica, o los chismosos destructivos. Ese tipo de personas que todo el tiempo viven desnutridas psicoemocionalmente hablando, son personas que no son conscientes de esa incompetencia suya. Inconscientes incompetentes, no son conscientes de que tienen un problema. ¿Listo? Pero el segundo paso en ese proceso de aprendizaje es cuando ya pasa del competente inconsciente. El segundo paso es cuando esa persona ya realiza un poco es más consciente de su incompetencia. Es lo que se dice el incompetente consciente. El incompetente consciente es aquel que dice: marica, tengo un problema. Tiendo a criticar mucho a la gente, o soy muy destructivo, o soy una persona muy orgullosa. Yo creo que todos los demás tienen el problema. Yo no hice absolutamente nada malo. Son personas que viven de pronto en mucho orgullo, mucha en la vanidad o en el narcisismo. Ese tipo de personas, cuando ya pasan a ese estado de soy consciente de mi incompetencia, ya empieza a hacer un clic en ese proceso de transformación. El tercer aspecto, ya viene lo bonito, es cuando es competente consciente. El competente consciente es que ya es consciente para desarrollar nuevas competencias, para lograr transmutar y transformar o erradicar ese tipo de competencias tóxicas que tenía antes, más bien. Ya es más consciente que en el momento en que tenga que referirse a una persona, hace consciente ese momento y no critica o no denigra a los demás o no busca esas debilidades para tratar de apagar la luz de otros en aras de que yo pueda brillar. Entonces, ese es un proceso bonito porque ya está haciendo un trabajo de proceso muy, muy espiritual de transformar. Por eso es doloroso el camino. Y por último, luego que el competente consciente pasa al competente inconsciente. Esto es algo interesante porque ya se vuelve inconsciente, automático, esa competencia tan bonita que ha venido trazando. Y el último aspecto para mí es el más bonito de todos. Este proceso de transformación espiritual ha logrado transmutar a una persona muy inconsciente de sus incompetencias a una persona totalmente competente, pero de forma inconsciente. Y puede que aquí esto suene un poco complejo, pero se los voy a explicar. La persona, cuando ya ha venido trabajando en el tercer aspecto, es muy competente es muy consciente de sus competencias, lo lleva a un proceso tan inconsciente que ya se hace automático, se hace natural, se hace parte de sí, que el día de mañana cuando habla con una persona y esa persona ya no está, ya no va a hablar mal de esa persona, va a criticarlas a sus espaldas, o si va a tener un conflicto con su pareja o con un familiar, ya no va, pues, de una forma muy orgullosa o tóxicamente hablando, a referirse mal de esa persona, o va a reconocer sus falencias, o ya no va a ser una persona reactiva, sino va a ser una persona más que actúa desde la responsabilidad o desde la corresponsabilidad, que es una forma de colaborar responsablemente con el otro para poder lograr manejar situaciones difíciles. Eso es lo lindo. Trabajo de una forma tan consciente esas nuevas habilidades, esas nuevas competencias que las hizo inconscientes. Entonces, ya es inconsciente en sus competencias, y unas competencias no totalmente propositivas, constructivas, en la forma en cómo se comunica, en la forma en cómo piensa, en la forma en cómo siente, en la forma en cómo actúa. Eso es un proceso muy bonito que yo quiero dejarles a ustedes, que lo que aprendí, y también un poco la conversación con Cami que tuvimos muy bonita, pero también quise dejarles un poco más, que en esos procesos de transformación espiritual recuerden hacer una profundidad.
prender luces a esos demonios que realmente ahí no queremos ver, pero que están ahí todavía logrando generar un temor en nosotros, un miedo. ¿Y qué pasa? Que al final las personas, esos fantasmas se vuelven demonios, y una persona cuando no tiene paz en su corazón va a vivir en guerra con el mundo y en un estado de victimización donde es muy fácil señalar a los demás, pero difícilmente va a haber esos 3 deditos que tiene que apuntar. Y en ese proceso de una toxicidad espiritual viven muchas cosas que no han podido cortar cordón umbilical para tirar ese cordón umbilical y decir: ya no soy esclavo, como en el caso de la alegoría de Platón, ya no soy esclavo, ojo, de esas cosas que tanto me atormentan. Y paso del mundo de las sombras al mundo de la luz. Entonces, eso es lo que les quería dejar a ustedes, a toda la monada linda, que entendamos profundidad cuando queramos hacer las cosas. Nada de turismo espiritual, intelectual, profundidad. Hacer inmersiones en las cosas. Cualquiera que vayamos a hacer, inmersión, profundidad. En fin de sanar, y recuerden que sanar es un proceso doloroso. El proceso espiritual es un proceso más destructivo que constructivo. Y cuando están empezando ya a destruir todo lo que han venido trazando, es decir, destruir esa caverna de Platón, es el mundo de las sombras, y ya vayan al proceso de la luz para entender el mundo del conocimiento, es muy importante que ahí, con humildad, seguir aprendiendo de nuevas cosas y los demás, para hacer todo este proceso del incompetente inconsciente al competente inconsciente. Esto les dejo. Monada linda. Beso a todos, se les quiere a todos como siempre, desde el corazón. Recuerden seguir transformándose, porque no hay evolución sin transformación. Y si no transformamos la manera en cómo hacemos las cosas, difícilmente evolucionaremos como especie. Chao, chao.